Dios te bendiga, el pastor Oscar Castrejón nuevamente compartiendo con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles acerca del libro del Apocalipsis. En la Biblia encontramos que está compuesta por 66 libros. Y hay libros de toda índole. Por ejemplo, hay libros históricos que nos hablan de la historia de Israel, de la historia de la iglesia, como el libro de los Hechos. Hay cartas, las cartas de Pablo, que nos enseñan cómo vivir la vida cristiana. Están los evangelios. Estos evangelios nos hablan de la vida y el ministerio de Jesucristo. Están los libros de los profetas, donde hay profecías, donde vemos cómo Dios trata con el pueblo de Israel a través de estos profetas. Están libros poéticos, como los llaman, donde están los salmos, que son canciones, o el cantar de cantares. Y tenemos también el libro de Apocalipsis, que es un libro único y es un libro muy interesante. Es un libro que causa mucha intriga, algunas personas hasta le tienen miedo al Apocalipsis. Yo he escuchado cristianos que dicen, no, yo el Apocalipsis no lo quiero ni leer, me da miedo. Pero la verdad es que si Dios puso el Apocalipsis ahí es porque para Él es muy importante compartir con la iglesia lo que va a suceder en el futuro cercano. El libro del Apocalipsis es un libro del futuro, no un futuro lejano, es un futuro cercano. Y el libro del Apocalipsis es un libro que Dios nos dio como una extensión de su misericordia, para que estemos apercibidos, para que sepamos lo que va a pasar y para que atesoremos y guardemos muy celosamente lo que tenemos en Jesucristo, no sea que nos vayamos a deslizar y vayamos a perder lo valioso de la salvación. Entonces, el libro del Apocalipsis, básicamente, en su mayoría, va a hablar de un futuro cercano. No es un futuro lejano, como también algunos piensan. El futuro en el libro del Apocalipsis es latente, es inminente. Puede ser mañana, puede ser dentro de un mes, puede ser dentro de 10 años, pero es algo que está inminente. Ahora quiero leerles solamente la introducción del libro del Apocalipsis para que ustedes vean cuál es el objetivo, el propósito por el cual Dios nos da este libro. Leamos los primeros versículos desde el capítulo 1, en el versículo 1 en adelante. Dice así, esta revelación Dios se la dio a Jesucristo para que mostrara a sus siervos lo que pronto tiene que suceder. Lo que pronto, ¿ya ves? Lo que pronto tiene que suceder. Esto es algo inminente, es un futuro, pero es inminente, está muy cercano, puede ser mañana, puede ser dentro de una hora. La verdad es que nadie sabe cuándo se va a cumplir, pero se va a cumplir. Sigamos leyendo. Jesucristo envió a su ángel y se la dio a conocer a su siervo Juan. Y Juan da fe de todo lo que ha visto y de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y aquí es muy importante este versículo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y observan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. Mire, esta palabra bienaventurado es una palabra muy importante en la Biblia. La palabra bienaventurado en el original significa más que dichoso, o sea, es como cuando te sacaste la lotería o cuando te ganaste algún premio mayor, una gran felicidad, o sea, algo muy, muy, muy grande sucedió en tu vida, muy positivo, muy bueno, y eres bienaventurada. A eso le llaman, a eso se refiere Dios cuando menciona la palabra bienaventurado en la Biblia. Por ejemplo, cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, fíjate. Entonces es una bienaventuranza porque a esas personas van a heredar y van a irse al cielo, al reino de los cielos. Wow. Entonces aquí dice que los que leen y los que oyen y los que guardan las palabras del libro del Apocalipsis son muy dichosos, son afortunados. O sea, deberían de estar gozosos porque tenemos esta revelación. Nosotros vivimos en Houston. Houston es una ciudad que a veces es azotada por los huracanes. Entonces,
No es lo mismo que yo esté viviendo en Houston y de repente llegue un huracán y empieza esas inundaciones, esos fuertes vientos, y luego se acaba la comida, se acaba el agua potable, se va la electricidad, y yo estoy en medio de esa catástrofe. No es lo mismo a no haber sido apercibido a que días antes yo me hubiera percibido, me hubieran dicho, viene un huracán. Entonces, ¿qué hace la gente regularmente cuando viene un huracán? Escucha las noticias, en las noticias les dice, prepárense para la llegada del huracán, magnitud 5 punto tanto, y entonces uno va, se compra un generador eléctrico, compra agua, compra comida no perecedera, sella las ventanas de su casa para que los vidrios no se rompan, etcétera, etcétera. Se prepara. ¿Para qué? Para que cuando llegue el desastre, cuando llegue el huracán, no nos golpee con toda su fuerza, nos haya desapercibidos y nos haga mucho daño. O sea, el libro del Apocalipsis es algo así como cuando te avisan antes de tiempo lo que va a pasar. Y el libro del Apocalipsis es una noticia de lo que viene en el futuro. Básicamente los 3 primeros capítulos habla un mensaje a la iglesia en general. Los estudiosos, los teólogos debaten entre si estas iglesias simbolizan las iglesias del tiempo de Juan, simbolizan las iglesias del futuro o en la mayoría de los casos, y esa es la postura que yo creo, es que se refiere a la iglesia universal de Jesús, de todo el mundo, y de todos los siglos, desde que empezó en el Pentecostés hasta que se acabe cuando empiece la gran tribulación. Entonces, en las 7 iglesias es un mensaje que Dios le da a la iglesia. ¿Para qué? Para que ande como le agrada a Él, para que hagan las cosas que le agradan a Dios y para que no hagan las cosas que les agradan y haya consecuencias. Los 3 primeros capítulos del libro de Apocalipsis básicamente tratan de eso. Después de eso viene el futuro, viene lo que no estamos viviendo. Probablemente ahorita estamos viviendo el periodo de los 3 primeros capítulos de Apocalipsis, que son las iglesias. Pero después, en el capítulo 4 en adelante, va a hablar de ese periodo que tal vez tú has escuchado, el periodo de la gran tribulación. Todos los capítulos, hasta el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, hablan acerca de lo que va a acontecer en el periodo de la gran tribulación, lo que los teólogos, escatólogos, estudiosos de la Biblia dicen que es el periodo más terrible de toda la historia. No nada más ellos, Jesucristo mismo, nuestro Señor lo dijo en Mateo capítulo 24, dijo que la gran tribulación es el periodo más terrible, más horrible, horripilante. Nunca antes en la historia ni jamás en el futuro va a haber un periodo tan horrible como el periodo de la gran tribulación. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en este periodo? Vamos a encontrar que va a haber guerra. Algunos dicen que es la tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Vamos a encontrar que va a haber hambre. Esto está simbolizado en los 4 caballos que salen al principio de este periodo. Eh, el caballo blanco, que algunos dicen que es el anticristo. Luego el caballo rojo, que es la guerra. Los estudios dicen que simboliza la guerra. Luego viene el caballo negro con una balanza en su mano y racionando la comida. Muchos dicen, los estudiosos, teólogos dicen que eso simboliza un periodo de hambre mundial. Va a haber una escasez terrible de alimentos. Y finalmente, el último caballo es el caballo amarillo, que lo monta la muerte y el Hades lo sigue. Entonces este caballo, dice la Biblia, dice ahí en el Apocalipsis, que van a matar en la tercera parte de la tierra por espada, o sea, por armas, por hambre, por enfermedades y por las bestias salvajes de la tierra. Entonces va a ser un periodo terrible y eso nada más es el principio. Luego siguen abriéndose otros sellos y en ellos vienen terremotos, vienen
granizo mezclado con fuego. Luego viene un periodo donde se dan 7 trompetas a 7 ángeles, y cada vez que un ángel toca esas trompetas, vienen catástrofes a la tierra. Por ejemplo, el agua potable se vuelve amarga, el agua del mar, la tercera parte del agua del mar se vuelve como de sangre. eh, Luego el toque del quinto y el sexto ángel son los más horribles de todos, porque cuando se toca la quinta trompeta, dice la Biblia, que se va a abrir la cárcel del abismo, o sea, la cárcel de los demonios, y van a salir miles y miles de demonios que van a ir y van a atormentar por un periodo de 5 meses a las personas. Estos demonios tienen como una especie de figura de alacrán, de escorpión, tienen como cabello de mujer, dientes de león, son seres raros, seres demoníacos, y dice que van a picar a la gente que no tiene el sello de Dios en su frente, y los van a atormentar por 5 meses. Fue horrible. Pero el sexto toque de la trompeta es el peor de todos, a mi parecer, porque dice que hay 4 ángeles ahorita mismo atados en el río de Éufrates, y estos ángeles van a ser desatados. Cuando sean desatados, estos ángeles son destructores, tienen un ejército de 200 millones de demonios, y dice la Biblia que estos 200 millones de demonios, junto con estos 4 ángeles destructores, van a matar a la tercera parte de toda la humanidad. Oiga usted, qué terrible, o sea, millones y millones de muertos habrán en ese toque de esa trompeta. Pero ahí no acaba todo. Luego viene como una especie de paréntesis. Por ejemplo, empieza desde del capítulo 13 de Apocalipsis, donde habla de 2 bestias. La primera bestia, todos los estudiosos, católogos y teólogos están de acuerdo que simboliza el anticristo, el surgimiento del anticristo. Dice Juan que vio una bestia que subía del abismo y tenía 7 cabezas. Y este ser, que es un demonio, no sabemos si es hijo de Satanás, si es Satanás mismo, nadie sabe, pero el punto es que va a ser un ser terriblemente demoníaco, que va a gobernar todo el mundo. La palabra dice que Dios mismo le dio permiso a él. ¿Por qué le va a dar permiso? Pues porque ahí muy claramente en la Apocalipsis dice que los hombres no quisieron oír nada de Dios, no quisieron saber nada de Dios, no quisieron escuchar el Evangelio, no quisieron saber de Dios y siguieron con sus ideologías vanas, terrenales, mundanas y de hombres, y por eso van a ser entregados en el dominio de esta bestia o del anticristo. Luego dice que surge una segunda bestia que es llamada el falso profeta. El falso profeta es el que se va a encargar de obligar a la gente a marcarse con esa famosa marca del anticristo, el 666. Dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, libres y esclavos, se marcaran en la frente o en la mano derecha, y aquel que no tuviera la marca no podía vender ni podía comprar. O sea que va a haber un control del dinero, va a haber un control total de las personas, en las personas, por, por medio sí, por medio de estos 2 seres demoníacos, y no va a haber libertad, hermano. Después de este periodo, vienen entonces los últimos 7 juicios, que son las 7 copas de ira de Dios. Y estos juicios son terribles. Por ejemplo, todo el mar se va a convertir en sangre como de muerto, el sol va a quemar a los hombres, la palabra dice que van a salir unas úlceras malignas, unas úlceras que no se van a poder sanar. Estas úlceras serán una especie de tumores en todo el cuerpo de las personas, hasta la misma bestia, hasta el mismo anticristo y el falso profeta van a tener estas úlceras y van a ser dolorosísimas. Luego el sol se va a oscurecer, va a haber tinieblas en todo el reino del anticristo, y al final viene un gran terremoto que va a destruir todas las ciudades del mundo, y acompañada de un granizo que va a caer del cielo, que va a pesar aproximadamente 35 kilos. Imagínate, te cae una piedra
una bola de hielo de 35 kilos encima, no vives para contarlo. Entonces, todo eso va a acontecer en el periodo de la gran tribulación. Después del capítulo 19 es cuando regresa nuestro Señor Jesucristo, es llamado a regreso glorioso, cuando se abren los cielos y dice la Biblia que Juan vio en el cielo un caballo blanco y un jinete que lo montaba y cuyo nombre era el Verbo de Dios. Oh, gloria a Dios. Y dice que viene a reinar sobre la tierra. Hay profecías que concuerdan y nos amplían más el panorama de lo que va a suceder en el regreso glorioso. Por ejemplo, en Zacarías dice que el Mesías, o sea, Jehová, va a poner sus pies sobre el monte de los olivos cuando regrese y el monte se va a partir en dos. Y ya no va a ser más un monte, va a ser un valle y desde ahí va a poner su trono y va a establecer justicia. Y entonces Jesús empieza a reinar desde el mundo, va a tener un reino milenial. Dice la Biblia que en ese momento un ángel desciende del cielo con una gran cadena y ata a Satanás, lo encadena. Satanás, la serpiente antigua, el diablo, dice la Biblia, quien engañaba al mundo entero, será atado por 1000 años y será lanzado al abismo, a la cárcel del abismo. El abismo en la Biblia es una cárcel. Si ustedes leen, por ejemplo, el capítulo 5 de Marcos, dice la Biblia que los demonios que estaban en el Gadareno, cuando Jesús los estaba echando fuera, le rogaban a Jesús, no nos envíes al abismo. ¿Por qué? Porque el abismo era una cárcel. Jesús les dio permiso de meterse en los cerdos. La cárcel de los demonios es el abismo. Y Satanás, el Señor lo reprenda, va a ser enviado a esa cárcel por 1000 años. Después de eso, van a pasar 1000 años donde Jesús va a gobernar desde Jerusalén en todo el mundo. No va a haber más violencia, no va a haber más corrupción política, no va a haber, bueno, va a haber enfermedad, pero la gente que quiera ser sanada puede ir a ver a Mesías a Jerusalén y van a ser sanados. Es un periodo hermoso. Para culminar, el libro del Apocalipsis nos muestra qué va a pasar después de ese periodo de 1000 años. Dice que Satanás va a volver a ser soltado de su prisión. Lo van a soltar. Esto no se sabe por qué, es incomprensible. Hay muchos estudiosos, teólogos que tratan de decir por qué. Ya en otro video trataremos a ver si podemos tratar de esclarecer por qué va a ser desatado. El punto es que dice que sale a engañar de nuevo a todas las naciones de la tierra. Es impresionante. Aún Jesús reinando allí, Satanás va a lograr engañar a toda esa gente que viva. ¿Quién es esa gente que va a engañar? Los que sobrevivieron del periodo de la gran tribulación. Que si lees el libro de Zacarías, ahí dice que una cuarta parte de la población mundial va a sobrevivir. Pero esta gente nunca fue marcada por la marca de la bestia, pero tampoco aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando Jesús regrese, esta gente obviamente va a multiplicarse y va a llenar otra vez la tierra. Y esas personas son las que el diablo va a engañar. La iglesia no está ahí, la iglesia está en el cielo, está con Dios. Pero en la tierra va a haber santos de Dios gobernando con Jesús. Ese es otro tema que espero tratar en otro video. El punto es que Satanás los engaña. Y ahí está la famosa batalla de Gog y Magog. Por ejemplo, lee por favor el capítulo 20. Lee el capítulo 20 de Apocalipsis para que veas que es después de los 1000 años que Satanás engaña a Gog y a Magog y va a pelear contra Jesucristo. Y ahí finalmente, hermanos, es lo que esta sociedad y el mundo entero conoce como el fin del mundo. El apóstol Pedro en su segunda carta habla del fin del mundo, cuando los elementos de la tierra serán deshechos por el fuego. Todo este mundo va a ser destruido, va a ser anulado, no va a quedar nada. Jesús dijo que las cosas de este mundo pasarán. Esta palabra pasarán significa serán deshechas, serán destruidas, no quedará nada. Este planeta, hermanos, va a ser totalmente destruido según lo que dice la Biblia. Y en los últimos
capítulos de Apocalipsis, el capítulo 21 y el 22, en el capítulo 21 Juan dice, vi cielos nuevos y nueva tierra, porque la primera tierra fue anulada. En esos últimos capítulos ya nos habla de la eternidad, de cómo va a ser la eternidad. Ahí habla de la Nueva Jerusalén, habla de que vamos a estar con Dios, ya no va a haber necesidad de sol ni de estrellas, ya no va a haber noche, porque Dios con su gloria, con su luz, va a iluminar todo, hermano. Ya no va a haber muerte, ni enfermedad, ni maldición. Gloria a Dios. Ya no va a haber pobreza, miseria, ya no van a haber ancianos. Hermanos, en el cielo olvídate de ver ancianos. Los únicos ancianos que vas a ver son los que están en el trono de Dios, y estos ancianos no crees que van a ser viejitos raquíticos. No, serán ancianos llenos de vigor. Me viene a la mente como lo que dice Moisés, que tenía 120 años y todavía tenía fuerza. Entonces, hermano, allá en el cielo se va a cumplir finalmente lo que la gente mucho se queja. ¿Por qué si Dios existe hay enfermedad, hay maldad, hay muerte, hay guerra? Bueno, porque Dios lo está permitiendo por ahora para que la gente se salve por medio del Evangelio. Porque si Dios decidiera ponerle fin a toda esa maldad que hay en el mundo, las guerras, la violencia, hermano, todos pereceríamos. Los que no tienen a Jesucristo irían al infierno, al lago de fuego, y tristemente serían personas que van a pasar una eternidad en el infierno, en el lago de fuego, lejos de la presencia de Dios. Donde no está Dios, no hay amor, no hay paz, no hay bondad, no hay misericordia, no hay compasión. Al contrario, hay temor, hay dolor, hay enfermedad, hay miseria, ansiedad, de todo lo malo. Entonces eso va a suceder en el infierno, en el lago de fuego. Finalmente, ya para terminar, hay una parte en los últimos capítulos del Apocalipsis donde dice que va a haber un juicio, el juicio del trono blanco. Y ahí van a ser juzgados todos los seres humanos que no aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí van a ser juzgados de acuerdo a sus obras. Dice que se van a abrir libros y en los libros están anotadas todas las obras que ellos hicieron, sean chicas, sean malas, sean buenas, sean malas, todo va a estar allí. Y dice la Biblia que al final se va a buscar el nombre de las personas en el libro de la vida, y el que no esté escrito ahí va a ser lanzado al lago de fuego, donde está el falso profeta, el anticristo, y donde va a ser lanzado la muerte, el Hades y Satanás mismo junto con todos sus demonios. Capítulo 21 de Apocalipsis, el capítulo 22 culmina mostrándonos que Jesús está a punto de regresar y que Él desea que nosotros estemos conscientes de su regreso y que nos santifiquemos. El que es santo, santifíquese más. El que es impío, está inmundo, contamínense más. Sígale así. Pero el que quiera la vida eterna, el que quiera comer del árbol de la vida, que es la conclusión del libro del Apocalipsis, porque aquellos que lleguemos al cielo comeremos del árbol de la vida y viviremos para siempre. Jesús dijo, santifíquense. ¿Qué significa santificarse? Vivir una vida en temor a Dios. No significa que no vamos a pecar jamás, porque nadie puede dejar de pecar. Aunque tengas a Cristo y al Espíritu Santo, el pecado está latente en nuestros miembros. La diferencia es que ya no vamos a querer darle de comer al pecado, sino ahora vamos a querer frenarnos. Si antes robabas, ya no quiero robar. Si antes decías mentiras, ya no quiero decir mentiras. Se me salió una mentira, Señor, perdóname. ¿De qué? Me robé algo, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y vas y regresa lo que robaste. Esto es el arrepentimiento. Y la Biblia dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado si confesamos nuestra maldad. Queridos hermanos, el libro del Apocalipsis es un libro extraordinario. No le tengas miedo, léelo con calma, pídele a Dios entendimiento. Tal vez no lo vas a entender
la primera leída, por eso hay que leer muchas veces la Biblia. La Biblia es un libro para leerlo toda la vida, no nada más leerlo una, dos veces. Ya leí la Biblia 3 veces, ya. No, la Biblia es un libro que es como un alimento, es como paja para el caballo, es como la comida para el ser humano, es como, hermano, el agua para el pez. Toda la vida hay que leerla. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Bendiciones.